Sonido uno, 2, 3.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Adriana Escobar. Y por el eterno descanso de Ofelia Caballero de Velázquez, intención de su hija. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, y mira con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Límpialos de todos sus pecados, para que perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Abraham se postró en el suelo y Dios le habló así: mira a lo que me comprometo contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo sin medida. De ti sacaré pueblos, de ti nacerán reyes. Me comprometo contigo y con tus descendientes a ser tu Dios y el de todos ellos en las generaciones venideras. Y esta es una promesa perpetua. Os daré a ti y a tus descendientes como posesión perpetua la tierra por la que andas como peregrino, todo el país de Canaán. Yo seré vuestro Dios. Y le alegró Dios a Abraham. Guardad, y le agregó Dios a Abraham: guardad el recuerdo de mi compromiso, tú y tus descendientes por todas las edades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham.
Recorrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sé elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Continuó Jesús diciendo a los judíos: os aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos le replicaron: ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas, y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Tú por quién te tienes? Jesús respondió: yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería vana. El que me glorifica es mi Padre, el mismo a quien vosotros llamáis vuestro Dios, solo que vosotros no lo conocéis como yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo lo conozco y guardo sus palabras. Abraham, vuestro padre, esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir, y cuando lo vio se llenó de alegría. Le dijeron entonces los judíos: ¿no tienes 50 años y conociste a Abraham? Jesús les dijo: os aseguro que desde antes de Abraham existo yo. Ellos agarraron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este último recodo que tenemos del tiempo de Cuaresma, bueno, nos queda una semana exactamente, porque la Cuaresma se termina el próximo Jueves Santo. En las horas de la mañana todavía es Cuaresma. Cuando empezamos ya a celebrar lo que se llama el Triduo Pascual, la Cena del Señor, a partir de ahí empezamos entonces otra pequeña etapa, la llamamos así el Triduo Pascual, y después vendrá el tiempo de Pascua, desde la vigilia, la solemne vigilia pascual, hasta la solemnidad de Pentecostés, se va a llamar entonces el tiempo de Pascua. Son como estos espacios de tiempo litúrgico que la Iglesia nos regala para que estemos siempre en comunión con los misterios de Cristo. Cuando celebramos litúrgicamente, estamos haciendo todas estas cosas, como Él dijo en la última cena, en conmemoración mía. Es una palabra que en español lastimosamente nunca usamos, porque o no la tenemos o no existe. Tocó traducir algo ahí, conmemoración. ¿Alguien sabe qué es eso?
es como traer del pasado algo aquí. Ese es el sentido en el español nuestro, pero en el sentido litúrgico es que nosotros nos vamos para allá. Es decir, la misma última cena, por ejemplo, que estamos realizando aquí en la Eucaristía, es esa misma última cena con los mismos efectos divinos. Eso es lo que se llama conmemoración litúrgicamente hablando, pero en el español no lo tenemos. Entonces, esos efectos divinos, cuando nosotros nos reunimos litúrgicamente, suceden. Dios está presente, Jesucristo se hace patente en medio de nosotros, por eso celebramos litúrgicamente, nos reunimos como asamblea de convocados, es lo que se llama iglesia, para estos misterios, porque ahí está Dios. Entonces, ese misterio de la presencia de Dios es algo que no se logra comprender todavía en la humanidad, es muy complicadito. Y esa es la pelea que tiene aquí Jesucristo precisamente. Abraham ya me vio y se alegró. Para los judíos, ningún ser humano se puede igualar a Dios como lo está haciendo Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y usted es un humano y nosotros somos humanos, no somos Dios, y se hace una separación así tal cual. Y entonces cuando los judíos empiezan a hablar de cosas como divinas, como de la eternidad y todas estas cosas, no han comprendido que Dios también puede hacerse presente en medio de este mundo material. Y entonces se abre una brecha entre lo que está por allá, donde está el Dios eterno, el poderoso, el Adonai, ese mundo que está supremamente lejos del nuestro. Acá lo que tenemos que hacer es comportarnos como fieles, es decir, cumplir todos los preceptos del Señor, y el que no los cumpla es un maldito. Con esa mentalidad están confrontando a Jesús. Y Jesús, pues, cada vez que dice una cosa, pues, les alborota el pensamiento porque ellos no pueden comprender eso. Eso que llamamos nosotros hoy sacramento, algo material donde Jesucristo está presente. Ahora vamos a poner pan y vino y ahí va a estar presente Él, como en la última cena. Eso es lo que se llama conmemoración en la iglesia, obviamente, porque en el español conmemoramos los 200 años de la fundación del Estado de Colombia o algo así, pero es como si fuera un recuerdo lejano por allá. Y aquí nos reunimos como para acordarnos de que algo sucedió por allá en el pasado. Eso es la conmemoración a nivel lingüístico nuestro. Pero a nivel, como les decía ahora, litúrgico, es que estamos en la misma última cena, ese mismo evento, esa misma cosa, esa misma fiesta, esa misma fuerza, esa misma virtud de Dios nos regala con los mismos efectos. Estamos teniendo lo mismo que tuvieron los discípulos esa noche, por decir algo, cuando se fundó la Eucaristía. Esa misma Eucaristía es esta misma, con los mismos efectos, vuelvo y repito. Comprender eso, si a nosotros que ya más o menos tenemos 2000 años de historia, ¿se imaginan ustedes los pobres judíos que no tenían estos conocimientos? Si a nosotros nos cuesta, todavía pensamos al estilo judío. Es que lo de Dios es más o menos como algo que, donde Dios está por allá, pero bien lejos. Y nosotros acá simplemente nos reunimos y tratamos de ser buenos y cumplir las cosas de Dios, porque es que Dios nos está llevando una lista de todo lo malo y lo bueno que estemos haciendo. Y esa es la imagen que tenemos de Él. Entonces, si me porto mal o me porto bien o no me porto, yo no sé, entonces eso como que nos causa un tremendo horror por allá por dentro, y póngale la palabra infierno, y ahí sí que la cosa. Jesucristo tratando de cambiar toda esa mala imagen desde los judíos, pero resulta que como que la otra parte, la otra forma, es más fácil de entender. Aquí Jesús les dice, Abraham me vio y se alegró, porque antes de Abraham existo yo. Eso en teología se llama así, preexistencia, es una palabra muy elegante.
existe desde antes, es lo que quiere decir. ¿Cómo se entiende eso? Pobres judíos en aquel momento, pobres judíos actualmente que todavía no logran agarrar eso. Y pobres de nosotros si no logramos pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para que la presencia de Dios, esa que ya está por todos lados y de manera inaudita, de manera infinita, de manera tan grande y de manera a veces tan patente, y no la agarramos. Nos queda todavía mucho por aprender. Entonces nuestra fe se limita solamente a unos pequeños esquemas donde Dios está por allá y nosotros por acá y obedecemos como si fuéramos esclavos de Él. Y si yo fallo, me va a castigar. Es muy sencillo ese esquema y es más fácil de entenderlo, y eso es lo que ha pasado de generación en generación, porque el otro que quiere enseñarnos Jesucristo es que yo estoy aquí. Yo soy Dios y estoy aquí a 1 metro de ustedes, y aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Abraham, aquí hay uno que es más que Jonás. Pues lo único que queda aquí, según eso, es coger piedras y tratar de matarlo, porque eso no, ¿cómo así que usted se las da de Dios? ¿Por quién te tomas? Todo eso que le dicen, porque la pobre inteligencia humana, tanto de los judíos de aquellas épocas como lo de ahora, pues no ha avanzado mucho, créanme, no ha avanzado mucho. Han avanzado los conocimientos, la ciencia y muchas cosas, pero cuando se aplica en una situación muy concreta, así muy difícil. Por ejemplo, Dios es malo porque me quitó a mis familiares, Dios es malo porque estoy pasando por una crisis, no tengo trabajo o una quiebra o alguna cosa, y entonces todas las cuestiones que son meramente materiales, sí, son difíciles, nadie lo dice, nadie dice que no, pero según la situación, así mismo me relaciono con Dios cuando es otra cosa totalmente diferente. Entonces, queridos hermanos, si a Jesucristo le costó hacer entender toda esta forma nueva de vida que Dios nos trae, en Él que está ahí, Dios que se hizo materia, Él es la primera imagen de Dios, o sea, imagen es que se hizo carne, algo material, algo plástico. Así, lo material en el arte se dice lo plástico, lo que está ahí, que se ve, que se puede tocar, lo tangible, lo que se puede palpar, lo que se puede percibir con los sentidos que tenemos en este mundo, está ahí y no se capta, Está aquí en un pedacito de pan y vino, menos. Voy cuando me nazca, es decir, a ver cuándo entiendo eso. Y si no lo entiendo es porque Dios no existe. Entonces sometemos todo lo divino a nuestras características humanas, especialmente la inteligencia. Si mi inteligencia no capta eso, o no le pongo cuidado, es lo que se llama el agnosticismo. Puede que exista, pero como no lo entiendo, dejémoslo allá. O el ateísmo es que absolutamente no existe. Y entonces mi inteligencia y mi existencia se aleja de eso y estamos en ese proceso. El mundo actualmente está en eso. Más bien se queda con lo que sí puede coger y entender, con lo que puede agarrar, con lo que puede captar. Entonces Jesucristo se hace carne para hacerse entender más y tampoco. Recordemos las palabras por allá alguna vez que les digo a los discípulos. Están como los niños, que si les cantamos canciones de alegría, no bailan. Y si les cantamos canciones tristes, no se ponen tristes. Al fin, ¿cómo les cantamos? Es lo que está diciendo. ¿Cómo les canto? ¿Cómo hago para hacerme entender? Es lo que está diciendo. ¿Cómo hago? Pues eso mismo nos toca ahora. Pues queridos hermanos, difícil. Si a Jesús le costó, mucho más a nosotros, donde cada vez las situaciones meramente materiales son fuertes, cada vez más fuertes. Hoy en día es muy fácil comunicarse con estos aparatos, eso ha absorbido toda nuestra atención, especialmente de las nuevas generaciones, absorbe mucho.
Entonces, sacar a alguien de ahí, de esa situación, y ponerle que Dios se hizo presente en los sacramentos, esa lucha va a ser tenaz. Todas las generaciones tienen sus dificultades, pues aquí Jesús tuvo la suya. A nosotros hoy, anoche hablábamos con los sacerdotes, porque estamos yendo de parroquia en parroquia para las confesiones en la noche, y hablábamos precisamente de eso. Las nuevas generaciones tienen una nueva dificultad. Quizás para nosotros, los poquitos fieles que podamos quedar, no sabemos, como que medio comprendimos algo dentro de la educación que tuvimos y las características y las cosas que tuvimos, las circunstancias. Las nuevas generaciones tienen otras. Y los que estamos acá y las nuevas generaciones todavía no logramos conectarnos. ¿Cómo hacemos para transmitir esta experiencia de fe? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que se siga transmitiendo de generación en generación? Ya llevamos 2000 años y ahí vamos. Pero cada vez, como decíamos anoche, cada vez vemos más signos de que no conectamos, no logramos transmitir esta experiencia de amor de Dios a las nuevas generaciones. Queridos hermanos, eso siempre ha pasado, tranquilos que eso siempre ha pasado. Y el Espíritu Santo siempre ha respondido a cada generación. Por eso no perdamos la esperanza. Anoche llegamos a esa conclusión. No depende de nosotros totalmente. Si la fe dependiera de nosotros y especialmente los sacerdotes, créanme que empezando por Pedro, que lo que negó a Jesús ya se hubiese acabado la iglesia. Es el Espíritu Santo que responde a cada generación, que responde a cada situación, a cada familia, a cada persona, porque el Pentecostés que empezó no cesa. El cielo se ha roto y bajó todo el Espíritu sobre la persona de Jesús, y la persona de Jesús ya está desplegada en toda la iglesia. Nos toca tener es la infinita paciencia, para que si nosotros no sabemos conectar, Dios ya está creando otras cosas para que las nuevas generaciones y sobre todo las futuras generaciones pues puedan entender ese misterio. Pero como dice también el profeta Isaías, no basta que seas mi siervo, tienes que ser luz de todas las naciones. Entonces, queridos hermanos, cuando viene esa tentación de pronto, ¿no? Como no se logra y no se puede y no sé qué, tenemos la tentación de quedarnos y echarnos para atrás. Cuidado, no basta que seas siervo. Es decir, creer en Dios y como medio servirle por ahí en lo que pueda. Quiero que seas luz de todas las naciones. Ser luz significa lo que Jesucristo nos dio. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Llevar este mensaje, aunque no se entienda. Es que nosotros no somos los que tenemos que abrirle la mente a la gente. Somos los sembradores. Esparcimos la semilla, pero debemos ir a esparcir esa semilla. Esa sí es nuestra misión. ¿Y el resto quién lo hace? ¿Se acuerda lo que decía San Pablo cuando le decían que yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, yo soy de Apolo? Jesús, Pedro, Pablo o Apolo lo que hicieron fue esparcir la semilla. Esa es la función nuestra. ¿Quién da el crecimiento? Eso ya depende de Dios. Nosotros hagamos bien nuestro trabajo, ser luz de las naciones, es decir, ir a esparcir la semilla, ir a proclamar la gloria de Cristo, ser testimonio vivo, no solo de palabras, sino de ejemplo de cómo Dios está actuando en mí, de cómo la fuerza del Espíritu se va manifestando a través de los frutos que poco a poco Él mismo está dando en cada uno de nosotros. Porque si no, entonces nos replegamos y como no se logra nada, entonces cerremos, apague y vámonos. Cuidado, eso sí sería un gran y tremendo peligro. Vamos a ver en la próxima semana que Pedro fue el primero que tuvo esa tentación de echarse para atrás. Negó a Jesús 3 veces. Es una experiencia espiritual dura. Llegar de pronto a negar a Jesús, y eso lo podemos hacer nosotros. Pero la cuestión es que Pedro no se quedó ahí, avanzó.
Caso contrario, este otro hermano nuestro, Judas, también lo negó y lo vendió. Y ese se quedó por allá. No aceptó la salvación, no aceptó la gracia, no aceptó nada de Jesús y esa vida terminó en ruina. No decimos que se condenó porque en el Evangelio no se habla de eso. Su vida terminó arruinada, terminó quitándose él mismo la vida. Frustró todo el proyecto que Dios tenía con él. Pedro, al contrario, a pesar de su dificultad, a pesar de todo eso, estuve leyendo estos días preparando la homilía del próximo domingo, me pareció hermosísima. El Evangelio de Juan dice, el discípulo amado. Y en los Evangelios la única experiencia de discipulado completo que se nos presenta es la de Pedro. Conclusión, el discípulo amado es Pedro, según lo que leí. Hay que pasar por situaciones difíciles, hay que pasar por cosas que nos estremecen, hay que pasar por esas situaciones en las que de pronto incluso llegaremos a negar a Dios, porque es ahí donde ya desarmados Jesús puede venir a tocarnos. Mientras tengamos el control, yo me las sé todas, yo hago todas las oraciones, yo voy a todos los santuarios, mientras yo tenga el control y no tenga una de esas crisis, a veces no le dejamos actuar a Dios por exceso de control nuestro. Queridos hermanos, en los evangelios nos muestran a personas muy normales, muy frágiles y pecadoras incluso. Ahí estamos reflejados nosotros, pero es que ahí, como le dijo Jesús a Pablo, en la debilidad se muestra perfecta mi gracia. Es que no es usted el que me está haciendo la casa, no es usted el que me hace la pastoral, no es usted el que está haciendo las cosas de acuerdo a lo que se debe hacer, soy yo el que debo abrirles el camino, déjate guiar. Por eso decía Jesús, el único camino para llegar al Padre soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que en esto también ser muy normales, en la fe ser muy normales, que me caigo, que peco, que niego, eso es parte del proceso, porque ahí es donde Dios puede actuar de manera más eficaz. Si tenemos el control todo el tiempo, de pronto le estamos frenando lo que Dios quiere hacer. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que inclusive teniéndolo ahí cerca y no comprendemos, que nos siga guiando hasta que algún día hagamos exactamente lo que Él quiere, hagamos su voluntad. Bendito sea su santo nombre. Amén. Queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma el Señor nos invita a renovar nuestro pensamiento y nuestras obras. Oremos en común para que Él nos acompañe en el camino de nuestra conversión con la abundancia de su gracia y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Por el pueblo cristiano, para que el Espíritu de Cristo lo lleve a descubrir las raíces de su propia fe y a vivir con coherencia sus compromisos bautismales, roguemos al Señor. Por nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, los presbíteros, los diáconos, para que con su ejemplo, su servicio pastoral y todas sus actividades hagan llegar a los que están cerca y a los que están lejos la voz de Cristo, que invita a la conversión y a creer en el Evangelio, roguemos al Señor. Por los que dirigen las naciones y los pueblos, para que se conviertan a sus pensamientos y proyectos, para que abunde la paz y los inmensos recursos de la tierra sean utilizados para socorrer a todos los que están en la miseria y en el hambre, roguemos al Señor. Por los padres y padrinos que acompañan a sus hijos para que se preparen para recibir el bautismo, para que sostenidos por nuestro testimonio sean educadores y modelos en la fe, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos en asamblea litúrgica, para que recibamos de Cristo, vencedor del maligno, la fuerza para no arrodillarnos ante los falsos ídolos del mundo y para confiar únicamente en la palabra que salva, roguemos al Señor. Oh Dios, generoso con quien te invoca, escucha la oración que tu Espíritu
presente dentro de nosotros, te dirige en la santa asamblea de tu iglesia, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por Ofelia Caballero de Velázquez y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Después de haber recibido los dones de nuestra salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que este sacramento con que ahora nos alimentas nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.